Hola, aspirante a crononauta, ¿cómo te va? Bueno, hoy es un Yux eh, O4. Es el Yux número 4 de los 260 del telar de la existencia o telar del tiempo, o para los que estudiaron calendario maya, el Solkin, el calendario sagrado de los antiguos mayas. ¿Ok? Pero bueno, estos antiguos mayas lo aplicaban como un calendario, regían sus vidas en base a, a la programación de esos IOCs, a cómo ellos los instrumentaron como arquetipos psicológicos. Está para poder crear un orden social dentro de esa civilización. Y nunca lograron conocer el conocimiento cronocrático en profundidad ni su verdadero uso. Todo eso fue una revelación que nos fue dada a fin del siglo pasado. Entonces vamos a concentrarnos en lo nuestro, en el conocimiento cronocrático que tenés que aprender día a día para poder lograr tu diploma de crononauta, verdadero navegante del tiempo de tu propia existencia. Y obviamente tu existencia comprende todo lo que tenés creado dentro tuyo, o sea, el mundo, sensorialmente en vos, así que existencia resume absolutamente todo. Vamos al día de hoy. El día de hoy O4 nos está hablando sobre la autoexistencia. Es el tono autoexistente. El tono número 4, lo que le da a la idea del ser de ser autoexistente dentro de una forma determinada. Por ejemplo, acá adentro tengo una idea de ser, se llama persona, Guillermo Salmerón Pavés, y es la idea autoexistente de esta forma. Él cree existir desde adentro de esta forma y de ser autoexistente, o sea, de no depender de factores externos para su existencia, sino que es una forma autoexistente en sí misma. Entonces, esta idea, Guillermo, que les habla, él cree estar dentro de este cuerpo, observando desde este cuerpo y sintiendo desde este cuerpo el mundo creado. ¿Ok? De la misma manera lo eres tú, vos, aquel, el otro y todos. Ahora, entendiendo esto, podemos entender que la esencia del sello número 4 de los del Yux número 4 y el sello número 4 que es la letra O, es la conciencia. ¿Está? Es cuando la forma adquiere conciencia de estar viva, de estar existiendo en el tiempo de la duración del Yux de su existencia. El mío, el de Guillermo, es el Yux A3, es el día en que nací, fue un día A3. Por lo tanto, ese Yux se convierte en la unidad de tiempo de toda mi existencia. O sea, es la unidad de tiempo A3 en mí va a ser la responsable de la factorización de energía desde el día que nací hasta el día que me voy a morir. Todo ese periodo de tiempo, toda esa duración de tiempo, el Yux A3 es el responsable de mantener una norma constante basada en el mandato universal del Yux A3. El día de hoy, que es O4, es la energía que se está factorizando en el mundo, alrededor mío, que en realidad la estoy recreando sensorialmente en mí. Entonces, mi Yux A3, el día de hoy, muy rápidamente, cada instante presente, siendo la menor cantidad de tiempo necesario para factorizar la chispa vital, igualándose a las partículas subatómicas de mi cuerpo, en cada una de esas permutaciones de la chispa, de igualarse a cada forma de cada partícula subatómica, a su vez fue un Yux. Es la menor cantidad de tiempo de la duración de un Yux, es cuando factoriza la partícula subatómica de un cuerpo físico. Y la máxima vendría a ser el Yux de la creación cósmica. O sea, si pudiéramos saber cuál fue la fecha de inicio exacta de la creación cósmica, podríamos determinar cuál fue el Yux de esa fecha de inicio y podemos definir que esa es la unidad de tiempo de esta creación en particular. Y cuando se acabe esta creación universal y comience alguna otra, si es que eso sucediese, el día de la creación de esa factorización de energía, de esa nueva creación cósmica, va a ser el Yux de la experiencia de toda esa creación. ¿Ok? Entonces, si yo fuese el cuerpo raíz
en donde está alojada toda la base de datos de la creación, esta creación es una creación A3. ¿Ok? Y si el cuerpo raíz fueses vos y sos un Yux Z5, entonces la creación para vos es Z5. Y así para cada persona, si se supone que cada persona puede ser el cuerpo raíz, el yux de nacimiento de esa persona es la duración de tiempo real de esta creación. Porque antes de esa persona la creación no existió y después de que muera esa persona la creación no va a existir. Porque el cuerpo raíz es el alma madre en donde se almacenan todas las almas que creen ser otros cuerpos del mismo mundo que el alma madre está creando sensorialmente en el cuerpo raíz, que es el recipiente en donde está el alma madre. ¿Ok? Bueno, espero que hagas consciente esto hoy, porque hoy es el día de la conciencia, cuando la conciencia toma existencia de pertenecer a una forma. Es la forma del tono 4, de la idea autoexistente que en sí vos sos creyendo existir dentro de tu forma. Te mando muchos besos, que estés muy bien y dale buen uso al tiempo. Chao.